Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a ingresar un poquito aquí al área del INA. Estamos recordando, ¿verdad?, que en esta ocasión ya no tenemos tantos módulos. De los módulos que nos aparecen dentro del INA, solamente nos interesa la elaboración de hoja de cálculo, que va a ser el módulo en el que nos vamos a enfocar. Para iniciar, ese es el exclusivo módulo que tenemos ahora. Entonces tenemos lo de siempre, el glosario, las reglas principales, novedades y demás. Y tenemos la tarea, recordando que la tarea inició desde el 17, el 23 termina, el 23 ahora sí por fecha, significa que es el domingo, ¿ok? Entonces tenemos por acá diferentes recursos, diferentes elementos que nos van a explicar la materia básica o la introducción a lo que se refiere pues una hoja de cálculo, todo lo relacionado con la materia, la explicación paso a paso, ¿verdad? Todo lo que necesitamos saber nosotros de una hoja de cálculo, como por ejemplo, qué es una hoja de cálculo, cuál es la razón, cuál es el sentido de esto, para qué se utilizan las hojas electrónicas y demás. Y una vez también tenemos explicaciones muy claras como qué es una columna, una fila, qué es una celda, ¿verdad? Qué es la fusión de una columna y una fila, qué es un rango, qué es un conjunto de celdas y demás, ¿verdad? Y nos van explicando también un poquito la información que sería bueno que nosotros pues tratemos de completarla. También tenemos prácticas, es una enorme cuadrícula conformada que conforma el libro. Entonces estamos hablando de que en este caso, bueno, ¿qué sería, verdad? Es una hoja que está dentro de un libro, hoja de cálculo que se utiliza en zonas educativos y el hogar. Entonces, por ejemplo, la hoja de cálculo de Excel, o no sé, vamos a ver qué dice aquí, las columnas. La hoja de cálculo se utiliza en entornos educativos para el hogar. Aquí tenemos una práctica, ¿verdad? Esas prácticas son buenas hacerlas y irlas completando, ¿verdad? Y ahí se van revisando. Tenemos acá recursos pues como lo que es este video, ¿verdad? Que este video nos puede hacer dar un poquito más clara la información que necesitamos, pero no nos vamos a enfocar en tanto el material. En el momento nos vamos a enfocar en estas actividades. Tenemos actividades de autoaprendizaje, que son actividades solas, y la actividad de evaluación, que es la que nos interesa más. Una vez yo ingreso a la actividad de evaluación, me dice que debo descargar un archivo. El archivo pues acá ya lo estoy descargando. Una vez lo descargo, voy a hacer uso en este caso de Word, ¿verdad? Comenzamos con Word y vemos un poquito de lo que hice. Si se trabajará en orden y en todo lo demás. ¿Qué es lo primero que nos permite, que nos solicita? No voy a hacer esta parte del todo, solamente les voy a dar unos indicios para que los demás pues tengan la necesidad de leer. Por ejemplo, dice que el punto número 2, ¿qué es, verdad? Entonces eso hace referencia a una columna. El punto número 3 hace referencia a una celda, vean dónde se conecta, ¿verdad? Una columna y una fila, eso es una celda. El punto número 4 hace referencia a una fila. El punto número 6 hace referencia a un rango y así, ¿verdad? Esto es basado en la materia que ustedes estuvieron estudiando, modificar y archivo, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? Lo que nos está preguntando. Pues archivo sería una opción de menú o igual pues modificarse una herramienta. Ahí se las dejo para que ustedes la escriban. Acá tenemos una soci que identifique y dice cuál de esos elementos, ¿verdad? Encaja mejor con las definiciones. Nos iríamos a insertar formas y tomaríamos la flecha, ya sea una flecha directa o puede ser una flecha que tenga desviación para que quede más atractivo. El comando imprimir, ¿dónde lo encontramos? En el menú archivo, ¿verdad? Va al archivo imprimir. Donde localizamos pues los grupos de ilustraciones y tablas. Bueno, esto va a estar en el menú insertar. Entonces, menú insertar, tenemos el grupo de ilustraciones y tablas. Muy bien. Donde tenemos el archivo que se genera para trabajar en la hoja de cálculo. Bueno, este lo tenemos en archivo nuevo, ¿verdad? Entonces también se ubica en archivo nuevo. Pero podrían repetir si ya no vamos a dar cuenta. Entonces todavía dejémoslo ahí. Grupos de celdas, ¿dónde lo encuentro? En el área del libro. Bueno, los grupos de celdas, pues sí, lo encontramos en el libro, ¿verdad? Grupos, celdas y fuentes. No, no está aquí, ¿verdad? Porque eso va por aparte. Entonces un libro es un presupuesto sencillo, representación de datos y proyección lineales. Ahí sirve para eso o es un archivo que se genera al trabajar en una hoja electrónica. Un libro es el archivo que se genera al trabajar en una hoja electrónica. Y aquí vamos a ir descartando uno por uno. Nos quedan pendientes aplicación e inicio. Entonces, sí, la aplicación sería un presupuesto sencillo, quiere decir que aplicaría la hoja de cálculo en este caso, en estas situaciones muy puntuales. Y en inicio vamos a encontrar grupos de celdas, fuente y demás, que eso pues aquí ya estaría listo ese trabajo. Ese documento hay que enviarlo, ¿verdad? Se guarda y se envía. Ahí hay que leer todo. Ese es el ejercicio más práctico, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué nos solicita? Nos solicita primero
que tenemos que generar un libro, ¿verdad? Ese libro, ¿cómo lo hacemos? Abrimos Excel, en este caso lo vamos a hacer en Excel, libro en blanco. Y acá, una vez estamos en libro en blanco, nos va a pedir que aparte de la hoja original agreguemos 3. ¿Cómo lo hacemos? Con este más. 1, 2, 3 y ahí tenemos 4. Nos pide que la primera hoja la llamemos principal. Principal. Esta la llamemos primera, después segunda y de último tercera. Muy bien. Ahora nos pide también, vamos a ver qué nos solicita. Dice que ya hicimos esto. Acá. Eso ya lo hemos hecho. Lo voy a marcar en amarillo para decir que ya lo hicimos. Realice una copia de la hoja principal. ¿Cómo se hace eso? Me posiciono sobre principal, le doy clic derecho, le vamos a dar mover o copiar y acá vamos a elegir cree una copia. Hay un punto muy específico que nos dice hacia dónde hay que moverlo. Dice después de la primera hoja. Entonces podemos posicionar aquí primera hoja y le vamos a dar a aceptar. Automáticamente esta pues la va a generar aquí y si no está después la mantenemos presionado mediante clic izquierdo y la podemos poner después. Muy bien. Entonces continuemos. Dice que también debemos de... bueno, después de la hoja tercera, perdón. Dice que después de la hoja tercera. Aquí al final, entonces. Bueno, entonces lo pudimos haber dejado para el final de una sola vez. No hay problema. Esto ya lo hicimos. Realice una copia de la hoja segunda. Entonces le damos a segunda, clic derecho, igual, mover o copiar, crear una copia. Vamos a ver si nos dice dónde hay que ponerla. Dice, no dice dónde. Ok, de momento no dice dónde. Entonces la ponemos al final si queremos así. Y dice que le pongamos un nombre que se llama copia de segunda. Entonces, clic derecho, cambiar nombre también es una opción. Copia de segunda. Esta sería el primer archivo que hay que generar, que nos pide que lo guardemos como práctica 1. Archivo, guardar, examinar. Recordemos que yo tengo una carpetita aquí en escritorio, que es donde voy a ir guardando lo de Lina. Voy a hacer una nueva carpeta para saber qué es esta la 2. Y aquí voy a guardar. Dice que se llama práctica 1. El guardar es muy tradicional, entonces creo que no debería ser tan necesario. Crea un segundo libro y guárdelo con el nombre comercio. Entonces voy a agarrar archivo, libro en blanco, archivo, guardar como, examinar y lo voy a guardar nuevamente en la carpeta que yo ya tengo asignada para esta, que sería acá. Y me dice que lo llame comercio. Muy bien, ya lo guardé, ya tiene el nombre. El otro libro anterior lo voy a cerrar porque no lo necesito. Y ya vamos por esta parte. Dice que cambie el nombre de la hoja 1 por portada. Muy bien, doble clic o clic derecho, cambiar nombre, portada. Portada, muy bien. Ahora digite su nombre y apellido. No dice dónde, dice en cualquier lado, ¿verdad? Digite la fecha en la que realice el ejercicio. Entonces no especifica en qué celda. Entonces lo vamos a poner aquí, por ejemplo, Eduardo López. Porque al nivel de hoja, si lo ponemos, sería muy sin sentido. En cuanto a la fecha en la que realizo, es el 20 del 10 del 2022. Lo dejo así y ella lo acomoda muy bien. Mueva la hoja segunda del libro práctica 1 al final del libro comercio. Ok, entonces tengo que abrir el libro 1. ¿Es posible? ¿Cómo se hace esto? Bueno, si es posible, vamos a verlo entonces nuevamente en la práctica. Dice que práctica 1, este libro, no había que cerrarlo, no hay problema. Y dice que del libro práctica 1 al fin, la segunda hoja, dice la hoja segunda. Ok, entonces segunda hoja, la muevo. Me traslado al otro libro. Deme un segundito acá y la puedo poner aquí. La forma más sencilla sería poner el Excel aquí en un costado para que me permita poner la pantalla dividida. Y de esta manera poderla trasladar de un libro a otro. Ok, entonces sería como la manera más sencilla. No lo cerremos porque puede ser que lo necesitemos. Muy bien. Eso ya está. Ok, listo. Ahora guarda el libro, práctica 1. Muy bien, eso ya lo hicimos. Y vamos por acá, acá, esto ya lo hicimos. Ahora vamos a guarda el libro, práctica 1 con el nombre del archivo 1. Bueno, vamos a cambiar el nombre, dice. Mueva práctica al final del libro comercio. Guarda el libro, práctica 1 con el nombre archivo. Entonces vamos a cambiarle el nombre. Aquí, práctica 1, le damos archivo, guardar como, examinar, igual. Y le dice que archivo 1. Guardamos. Y después dice que vamos a guardar los cambios realizados y envíe los 3 documentos. Ok, entonces guardo el libro comercio.
Lo último que hice, voy a cerrar esto, ya no lo necesito, guardar nada más acá por garantizarme, cierro y tengo que enviarlo. En los tres en una comprimida, ¿verdad? Que no se me olvide. Muy bien. El Word dice, el archivo Word debe guardarse y enviarse con su nombre de la siguiente manera. Ok, aquí tiene un nombre, María Rodríguez, de la siguiente manera. Y entonces están las instrucciones para enviar el trabajo para que no digan los estudiantes que desconocen cómo hacerlo. Archivo, guardar como, examinar. Me voy otra vez a mi carpeta de Lina. Ustedes ojalá que tuvieran una carpeta para hacerlo de la mejor manera, lo más ordenado. Ese es el último esfuerzo, chicos. Voy a ponerle el nombre así, tal cual. No lo voy a cambiar porque igualmente no necesito hacerlo. Y me voy a la carpeta. Aquí tengo los 4 archivos. Le doy clic derecho, recuerden. En su caso a ustedes no les sale esto, si tienen Windows 11 sí, si no pues le van a mostrar más opciones y aquí de la forma más sencilla enviar a carpeta comprimida en zip y este pues es el archivo que hay que enviar. ¿Dice algún nombre de este archivo en específico? Voy a dejarlo de esta manera y voy a verificar si el archivo tiene algún nombre puntualmente. Dice que el archivo en zip no dice cómo se debe llamar, entonces listo, lo cierro y una vez lo cerré pues perfecto. Ahora sí, pues procedo a dirigirme aquí en la parte inferior y aquí me va a permitir poderlo enviar. Veo que 3 estudiantes ya lo han enviado, excelente. Y eso sería todo por esta semana, chicos, a ponerle mucho. Voy a enseñarles rápidamente para que no digan después que no saben que la próxima semana es del 24 al 30 de octubre. Y tenemos dos trabajos importantes de 15 y 7%. Buenas noches.